Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. En el debate, en este importantísimo punto, los distintos oradores, por cierto que sin ponerse de acuerdo, han tratado prácticamente toda la gama de los asuntos que hemos tomado en consideración para no participar en el sainete del próximo 20 de mayo. Nosotros hace unos días, en una declaración de prensa que dimos los miembros de la unidad, nos correspondió responder una pregunta formulada por uno de los comunicadores sociales y dijimos claramente algunas cosas que fueron las que se nos vinieron a la argumentación en ese momento porque eran absolutamente obvias. Dijimos que no íbamos a participar en el sainete del 20 de mayo, que el resultado estaba cantado, que estábamos dispuestos a participar si esas elecciones se convocaban de conformidad con la ley y con un Consejo Nacional Electoral paritario y equilibrado y no subordinado al gobierno, y que en esas condiciones, que nos permitieran incluso escoger el candidato de la oposición en elecciones primarias, tal como lo suscribimos todas las organizaciones políticas, absolutamente todas las organizaciones políticas, en el documento que suscribimos y publicamos el 19 de julio del año pasado, que en esas condiciones estábamos dispuestos a participar. Y la interrogante en este momento es de perogrullo. ¿Y por qué no participamos? Porque no se han dado ninguna de esas condiciones. ¿Y por qué no se ha dado ninguna de esas condiciones? Porque el gobierno quiere hacer unas supuestas elecciones a su manera y a su medida. El problema no es nuestro, que viendo muy claro lo que va a acontecer, hemos tomado la decisión constitucional, porque es nuestro derecho de no participar. Problema es el de los que el 20 a medianoche tengan que anunciarle al país el resultado del sainete que no lo favoreció, y por cierto, que en ese caso no les arriendo la ganancia. Para los que no son abogados, creo que es menester aclarar simplemente un principio o un concepto que, aunque sea jurídico, es del conocimiento general, debe ser del conocimiento general. Es la diferencia entre deber jurídico y derecho subjetivo. Esto frente al chantaje de las comadres del Consejo Nacional Electoral, que ya están amenazando con sanciones para quien no sufrague. De acuerdo con el artículo 63, y ese fue uno de los cambios sustanciales que hizo la Constitución del 99 respecto de la Constitución del 61. La Constitución del 99 establece que el sufragio, que el voto es un derecho. Es un derecho subjetivo, y el derecho subjetivo, por definición, es la facultad que tiene una persona para realizar o no lícitamente algo. Dicho en lenguaje coloquial, mi derecho subjetivo yo lo utilizo si me da la gana, y si no me da la gana no lo utilizo. Cosa distinta del deber jurídico, que es una conducta que tenemos que cumplir por imperativo de la ley. La diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Entonces, ¿por qué nos van a sancionar a los que con más o menos razón, e incluso si no tuviéramos la razón, hemos decidido libérrimamente no votar? Bueno, y a esa interpretación de castigar a quien haga uso de su derecho subjetivo de no votar, ha llegado el Consejo Nacional Electoral y el gobierno en su extravío para obligarnos a concurrir a ese sainete. Por cierto, porque uno no puede sucumbir a la tentación de despejar algunas cosas. Por supuesto que en el tiempo las opiniones cambian si cambian las circunstancias. E incluso con relación al evento electoral, porque no se trata de un evento lineal. Si siempre se dieran las mismas condiciones,
tú podrías descubrir alguna contradicción entre quien ante las mismas condiciones decidiera concurrir o no concurrir. Pero es perfectamente legítimo que tú cambies de opinión si las circunstancias cambian. Y mire que hay cambios de opinión, porque yo recuerdo y he visto hasta el cansancio, y sería, por cierto, incapaz de utilizar ese elemento como contrapropaganda electoral o para desacreditar a alguien. Yo he visto opiniones de dirigentes políticos muy importantes, algunos de ellos candidatos hoy día, que estuvieron militando en las filas del chavismo. Y eso no los desmerita ni les impide cambiar de opinión. Si en determinado momento se dieron cuenta que su militancia adoratriz, chavista o protochavista, era un error o una aberración, tenían perfecto derecho de cambiar de opinión y pasarse al campo de la oposición. Y esto no puede ser utilizado como un argumento de baja estofa para uno anatemizar a esos candidatos y tratar de desprestigiarlos y arrojarlos al degredo. Si es que lo inteligente es cambiar de opinión cuando las circunstancias cambian. Y si cuando las circunstancias de participación electoral nos estimulaban a hacer uso de nuestro derecho subjetivo de participar y de votar, como fue el caso de las elecciones parlamentarias, ese derecho subjetivo podemos decidir no utilizarlo si las condiciones de mejora. Un breve recuento. En las elecciones parlamentarias participamos en condiciones óptimas y ahí está el resultado. Aunque después los bandidos de este gobierno, que son antidemocráticos, hicieran nugatorio el resultado de la voluntad popular, anulando a esta Asamblea Nacional con 50 y tantas sentencias de ese corral judicial que es el Tribunal Supremo de Justicia. Pero concurrimos a ese proceso porque había condiciones electorales de participación y está el resultado. Después, para las elecciones de gobernadores, que por lo menos en teoría no habían cambiado las condiciones, decidimos participar. Y en estas próximas elecciones las circunstancias son todavía peores. No de balde, la comunidad internacional, ya varios parlamentarios han mencionado cuál es la posición de la Comunidad Europea, del Grupo de Lima, de la inmensa mayoría de la Organización de Estados Americanos, menos los países chuletas, estos que vivieron de los 27.000 millones de dólares de regalos petroleros de Chávez, cuyo liderazgo internacional está tan sepulto como el cadáver de Hugo. Sí variaron las circunstancias y por eso el mundo entero, con muy contadas excepciones, han dicho que no reconocen este resultado electoral. Y en el ámbito interno, los organismos empresariales, los organismos laborales, la Iglesia y la Conferencia Episcopal, la Asociación de Rectores y prácticamente todas las organizaciones políticas, menos un puñito de ellas, por cierto, las menos significativas que han decidido, sabrán ellos en sus propios cálculos, participar en el sainete del próximo 20 de mayo. Pero así como nosotros respetamos incluso los sentimientos políticos masoquistas o sadomasoquistas, que respeten el derecho que tenemos otros de no empuercarnos participando en un proceso que no es tal. Y nosotros no tenemos que dar mayores explicaciones, porque no solamente se trata de hechos públicos y notorios, es que inequívocamente la razón está de nuestra parte. Y como tenemos el derecho a no perseverar en el error, a no dejarnos extorsionar, a no dejarnos chantajear, a no actuar contra nuestra voluntad, hemos resuelto no participar en el sainete del próximo domingo. Y eso es lo que queremos ratificar hoy. No sé, de verdad, porque, perdóneme, presidente, pero yo no resisto la tentación de decir algunas cosas, porque si uno no las dice, se puede intoxicar, ¿verdad? Estos son como los procesos de diálisis. Este es un proceso de diálisis política. Yo no sé qué cálculos estarán sacando algunos después del resultado del 20. La verdad no sé, ni quiero tampoco darle demasiado vuelo a la imaginación. Más bien repetiría, porque aquí todo se filtra, los cálculos que algunos están haciendo de, después del 20, convertirse en la oposición oficial
o liderar a la oposición en una especie de proceso taumatúrgico de recomposición de la oposición. Ojalá que no ignoraran que así como cuando tú ganas por un voto lo ganas todo, cuando tú pierdes por un voto lo pierdes todo. Y en ese resultado cantado no es que vas a perder por un voto, es que vas a perder por una chorrera de votos de tal magnitud, porque se trata de un resultado cantado, que no van a tener explicación que dar, ni liderazgo alguno que reclamar, ni culpa ninguna que atribuir a ningún sector, excepto a tu propia responsabilidad por haber tomado esa decisión de participar en el CENIT. Así es que nosotros tranquilas y tranquilos, estimados colegas diputados, nosotros no somos abstencionistas vocacionales. A mí me gustaría votar, ojalá pudiera votar, ojalá nos dieran las garantías para votar, e incluso en una posición que también es respetable, porque es una posición política al fin. Algunas organizaciones dicen que primero hay que salir del gobierno para después tener proceso. Otros pensamos que si tuviéramos condiciones para participar, aún con este gobierno de rufianes y de forajidos, habría que participar como lo hicimos en las elecciones parlamentarias. Lo que pasa es que simplemente no hay condiciones. ¿Y por qué no hay condiciones? Porque el gobierno no las puede dar, porque si hiciera un proceso electoral con condiciones, teniendo como tiene el rechazo, el asco, el repudio, la repulsa del 80% de los venezolanos, no podría ganar. Es al propio gobierno al que le interesa mantener las condiciones para que la abstención sea alta, para así poder controlar por el estómago y con el chantaje a un grupo reducido, después será inflado con los resultados oficiales para que vayan a prenderle incienso al peor presidente que ha tenido este país en lo que lleva de historia republicana, y yo creo que será, y eso sí quedará en su currículum, pasará a la historia como el peor y jamás inigualado mal presidente de Venezuela. Muchas gracias, estimados colegas, y ya sabemos todo lo que vamos a hacer el 20. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.